Saben que voy a hablar de una suma matemática de sumar doctrina más dogma más religión es igual a teología. Doctrina es todo lo que creemos con respecto a Dios. Dogma son los razonamientos de la doctrina expresados en un credo. Y religión, la acción de la fe, es decir, la práctica. Teología es lo que yo creo, que son esos razonamientos que tengo acerca de Dios, acerca de sus propósitos y cómo Dios se relaciona con nosotros, o con el hombre, mejor dicho. Entonces, esta es la secuencia que yo quiero que sigamos: doctrina más dogma más religión. Y quiero tratar de explicar para llegar a una conclusión y que podamos revisar nuestra propia teología. Un ateo tiene teología, es decir, lo que él piensa acerca de Dios es su doctrina. ¿Cuál es su dogma? Su dogma es que Dios no existe, entonces su religión es no tener ninguna religión, es decir, lo que él cree. Un apartado, un descarriado cree que es salvo. Ustedes hablen con cualquier descarriado y algunos oran, ayunan, leen la Biblia, ministran y creen que son salvos. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que vos tenés que estar en una iglesia local, tenés que tener una iglesia identificable, tenés que tener un pastor con nombre y apellido. ¿Sí? Entonces vos le tenés que preguntar, ¿tenés pastor? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es la iglesia local? Porque ese es el diseño de Dios. Entonces, el apartado tiene esa doctrina de creer que en su casa levita, que vienen los ángeles, y ese es su dogma, y su religión es esa. Hace lo que quiere, se congrega cuando quiere. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Y lo que creemos, o sea, la doctrina nos impulsa a hacer. Entonces, la religión es lo práctico, pero surge de la doctrina. Por ejemplo, en el dar, si yo creo que dar para el reino me va a traer bendición, lo voy a hacer. Voy a ser una persona generosa. Voy a ser una persona que ayuda a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados. Voy a ser parte de la iglesia local. Si yo creo, estoy dando ejemplos, que mi prioridad es el reino, lo voy a demostrar sirviendo, con hechos. Entonces, esta es una tríada fundamental. Fíjate. Entonces, doctrina es la enseñanza, es la creencia fundamental que tenés. El dogma es la interpretación de esa doctrina. Seguime en esto porque hoy tenés que aprender. Y después llegamos a la religión. Si me pueden subir un poquito el retorno, chiquitito. La acción del dogma, ¿no? Entonces, todo esto sumado, ahí está, la doctrina, el dogma, la religión, me da la teología. Entonces, todos tenemos una teología. Aún el descarriado, el inconverso, él tiene su creencia. Eso es doctrina. Con respecto a su creencia, él se va a armar una forma de pensar y va a interpretar la doctrina a su manera. Y entonces va a actuar de acuerdo a esa interpretación. Y eso será su religión. Si yo creo que caminando tantos kilómetros voy a tener una bendición, lo voy a hacer. Si yo creo que teniendo el gauchito, que teniendo San la Muerte, que adorando un palo, una estatua, entonces voy a tener un dogma y esa va a ser mi religión y esa va a ser mi acción, porque surge de una creencia fundamental en la que yo me voy a basar para luego interpretar esa doctrina. Entonces, doctrina es la verdad revelada en la Biblia, cómo Dios salva al hombre, lo que me abre la puerta al cielo y lo que me cierra. Entonces, doctrina, cuando hablamos de doctrina, vos tenés que saber que es la revelación que me abre la puerta a la salvación. Dogma es la interpretación del hombre con respecto a la verdad revelada por Dios y declarada en un credo. Nosotros como iglesia local tenemos nuestros estatutos de la Iglesia Poder de Dios Argentina, que están declarados en el Registro Nacional de Cultos, y el artículo primero es la declaración de fe, es decir, en qué creemos nosotros. Entonces allí hay varias declaraciones, eso se llama dogma, es decir, cómo nosotros interpretamos la doctrina. Y fíjate acá que hay muchas divisiones y hay muchas denominaciones por no cuestión de doctrina, sino
por cuestión de dogma, y no de doctrina, sino de dogma, de interpretación de la doctrina. Entonces, una denominación dice que los milagros ya cesaron, otra denominación dice que los milagros siguen, aunque nunca lo hagan, etc. Y de ahí se forman las religiones, y de ahí se forma la acción y la liturgia. Entonces la religión es lo que estás haciendo vos, venís a la iglesia, orar, participar en la cena del Señor el próximo domingo, tomar acción, servir a Dios, etc. La liturgia, la adoración, cómo adoramos, cómo oramos. Recién escuchamos un testimonio, es decir, vengo a la oración, oraba, ahora oré con fe y sucedió. Entonces, todo eso es religión, pero surge de una doctrina y de una interpretación de la doctrina. Así que, por favor, esto que vos sepas bien, esto es mucho más complejo, lo que estudian en el seminario lo van a poder profundizar, pero yo quise llevarte a una síntesis para que vos puedas interpretar estas tres cosas. Hay más, es mucho más profundo, pero estas tres cosas son las que quiero hacer foco hoy para hablar de doctrina, para hablar de dogma y para hablar de religión. Entonces la religión es la parte práctica, es algo mental. Entonces pienso que necesitamos teología y necesitamos una teología correcta. ¿Por qué? Porque nos da una exposición autorizada de la verdad. Si vos querés hablar hoy de la Biblia en la universidad, se te ríen, te sacan, te corren, probablemente te aplace el profesor ateo, que seguramente va a ser, gracias a Dios hay profesores cristianos, etc. En tu trabajo, porque hemos perdido como iglesia la teología verdadera. Entonces, esta es mi tesis. Hemos perdido la teología verdadera. Por eso estamos como estamos. Y por eso nuestra religión es cola y no cabeza. Y por eso hay muchos problemas en el dogma, en la interpretación de la doctrina. Sin la teología, anotalo ahí los que están tomando notas, no podemos responder a las preguntas fundamentales. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? La filosofía indaga en estas preguntas y no obtiene respuesta. Lee todos los filósofos que quieras, todas las escuelas de pensamientos, no hay ni uno, todos se contradicen, algunos toman del otro, pero la teología es la única que puede responder de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, que son las preguntas fundamentales del ser humano. Jesús dijo que sin la sal se pierde el sabor. Si se quita la sal, ya no puede ser salada. Entonces hoy hay mucha confusión. Confusión en la nueva generación, confusión en los niños, confusión en nuestros adolescentes, confusión en nuestros jóvenes, confusión en los púlpitos, confusión en los seminarios, confusión en los institutos bíblicos. ¿Por qué? Porque hay un problema de dogma, de interpretación de la Biblia, de la palabra. Toda persona tiene una teología. Toda persona tiene un pensamiento acerca de Dios, eso es teología. Teólogo no es aquel que va y tiene un título como tenemos nosotros, los ministros, títulos de teología. Teólogos somos todos, porque toda persona tiene una teología, tiene una creencia acerca de Dios, aunque crea que no existe, esa es una teología. Negar a Dios es una teología porque es lo que la persona cree acerca de Dios. Entonces, toda persona tiene una teología, lo sepa o no, cree algo con respecto a Dios. Y luego sus acciones se reflejan en eso. Una vez iba caminando con un alumno y me dijo, me da asco Jesucristo, me dijo, ¿no? Ah, sí, le digo, ¿y por qué? Y entonces íbamos hablando, ¿no? Entonces él se drogaba, era violento, iba a unos pubs donde tocaban rock pesado y para cerrar como broche de oro terminaban los guitarrazos a las trompadas, a las mesas y todo eso, ¿no? Entonces, claro, Jesús le daba asco, entonces podía hacer lo que quiere porque su teología era esa. Entonces, si no tenemos a Jesús, entonces ¿de qué sirve lo moral? ¿Para qué sigo la verdad? ¿Por qué me esfuerzo en no mentir? O sea, ¿para qué? Entonces nos encontramos con teologías cerradas y hay
Y hay una correcta. Entonces, yo quiero, este es el mensaje número 1, anótalo ahí. Yo quiero que vos sepas que tenés que aprender teología correcta, tenés que predicar, hablar. Predicar es hablar y defender la teología exacta de la revelación. Todo el Nuevo Testamento nos enseña esto. Jesús nos enseña esto. La iglesia de los Hechos de los Apóstoles nos enseña esto. Y los apóstoles nos confirman en las epístolas. O sea, al que no sabía para qué viene a la iglesia, viene para esto, para aprender teología, viene para predicar teología y para defender la teología. Así que no importa si le caes mal a tu familiar, a tu abuela, a tu suegro, a tu hermano, a tu mamá, vos tenés que, si tenés a Cristo en tu corazón, tenés que tener apologética. Tenés que ser apologético, tenés que defender la verdad. El Nuevo Testamento dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, este es el mensaje. ¿Para qué estás acá? Estás para aprender la exacta revelación, para predicarla y para defenderla. Nos toca a nosotros. Vamos a Gálatas, por favor, versículos 7 y 8 del capítulo 1. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún así alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Hoy, pastor, ¿qué le pasó? Me está maldiciendo. No es el apóstol Pablo, es el Espíritu Santo tomando a este hombre de Dios, un hombre que dio su vida por Cristo, que estuvo en cárceles, que estuvo en prisiones, que sufrió azotes y que le cortaron la cabeza por predicar a Cristo. Él les decía, miren lo que está pasando, no es que haya otro evangelio, sino que hay otra teología. Hay individuos que siembran confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Eso se llama dogma. Toman la doctrina y tergiversan, la tuercen, la retuercen. Y dice, pero aún, si alguno de nosotros, o sea, si un apóstol, si alguno de ellos se desviara, que caiga bajo maldición. Es fuerte esto, ¿eh? Esto es alimento sólido. Vos decís, pastor, yo vine para que usted hable de bendición. Bueno, esta es la bendición. Evitar la maldición es una bendición. Entonces, miren lo que pasa. Hoy parece que hay otro evangelio. Ya sacamos el infierno. Ya sacamos a Satanás. Ya sacamos a los demonios. Hay púlpitos que hace años no se habla del infierno. Que hace años no se habla del arrepentimiento. Que hace años no se habla de la verdad. ¿Por qué? Porque estamos en el tiempo de la apostasía. Dice, o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que hemos predicado, que cae bajo maldición. Es decir, nadie puede salirse, ni el apóstol Pablo, ni Pedro. Dice ahí, me están leyendo, si alguno de nosotros, dice, o un ángel del cielo que caiga, la palabra es anatema. Es tremendo. Es decir, por maldito queda fuera, quiere decir en el original. Está hablando de los que cambian el evangelio. Así que ni siquiera un ministro va a decir, bueno, pero tiene millones de seguidores. Anatema. Porque el evangelio es uno. Y nosotros tenemos que aprenderlo correctamente, predicarlo y defenderlo. Dice que nadie puede cambiarlo. Así que tenés que defender la verdad, vivirla, practicarla. El dogma tiene que acercarse a la revelación, por eso tenemos que estudiar. Ministros, tenemos que estudiar. Tenemos que aprender la doctrina, porque nosotros damos dogmas. Y ese dogma tiene que estar cerca de la revelación. Lo más cerca posible de la revelación. Lo más cerca posible de la teología exacta. Para no desviarnos y no caer en ¿qué? ¿No caer en qué? 2 o 3 están atentos. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 2 al 4 dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige. ¿Vieron que alguno dice, ay, pastor, estoy orando para hablarle a alguien? Bueno, ya está, acá está.
Andá y hacelo. Sea oportuno o no, tenés que hacerlo. O sea, ¿queremos obedecer la palabra o no? ¿Querés aprender la palabra, sí o no? ¿Querés ser parte de la iglesia, sí o no? Entonces, basta de hipocresía. Acá está, ya está. Persiste en hacerlo. Sea o no sea oportuno, corrige, reprende. Y la gente no quiere. La gente no quiere que se la corrija. No quiere que se la reprenda, ¿ves? Y después recién dice que anime con mucha paciencia. Hoy, ¿qué hacen los predicadores? Animar, vamos campeón, la teología del positivismo. Pero ¿dónde está la corrección? ¿Dónde está la reprensión? Después sí animar con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Tiene que ser, la iglesia tiene que producir enseñanza, tiene que enseñar, tiene que producir enseñanza, no dejar de enseñar. Por más que la gente no quiera, por más que la gente no venga al discipulado, por más que la gente no quiera estudiar en un seminario, por más que la gente no lea la Biblia, nosotros no tenemos que dejar de enseñar. Esta es una epístola pastoral. Pablo le está hablando a Timoteo, un pastor, y le está diciendo, no dejes de enseñar, porque es nuestra espada, es nuestra defensa. Si nosotros dejamos de enseñar la palabra, nos fundimos. Se funde, dice, porque llegará el tiempo, ya estamos en el tiempo, en que no van a tolerar la sana doctrina. No van a tolerar, anotalo ahí, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Me encantó esta traducción. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Si todavía no visitaste la página de Facebook, Pastor Mario Fleita, hacelo. Tengo todos buenos comentarios, deben ser toda mi familia de la iglesia. Hay uno solo que me comentó en contra y dijo, me llamó la atención, le respondí, dijo, no recomiendo esta página porque habla de mitos, dice, ¿no? Y entonces yo le respondí y le dije, la salvación a través de Jesucristo, muerte y resurrección no es ningún mito. Y entonces después me contestó, probala, ahora sí, bueno, ya no tuve más tiempo para perder, pero bueno, se la dejé ahí. O sea, es al revés. Acá mirá cómo lo resaltamos, ¿sí? O sea, la persona, los buscadores vienen a la iglesia cuando se le confronta con la verdad y ellos quieren seguir con su pecado. Entonces se enojan. No toleran, es decir, el oído no tolera la sana doctrina, la enseñanza, la teología correcta. Y sus propios deseos, ¿ves? Sus propios deseos, ¿qué los lleva? Sus propios deseos los llevan a buscar predicadores que le digan lo que ellos quieren escuchar. Predicadores que le digan, sí, seguí en fornicación, no pasa nada. Sí, déjale a tu hijo que se drogue, que vaya a los boliches. Déjalo, algún día Dios lo va a tocar, déjalo, es chiquito. Tiene 25 años, es chiquito. ¿Sí? Tiene 12 años, tiene 13 años, déjalo. Entonces, buscan, dice, la Reina Valera dice, se amontonarán maestros que les digan las novelerías que quieren oír, ¿sí? Y estamos viendo, ¿sí? Y con las redes sociales hay una multiplicación de estos noveleros impresionante, que nos tapamos los oídos porque su teología es de terror la que enseñan, mitos. Entonces la gente dice, dejarán de escuchar la verdad. Ese es el peligro que vos tenés hoy, que estás acá y que no te gusta alguna palabra porque tu deseo quiere ir para otro lado y la palabra te está diciendo stop allí. Y te enojás y no tolerás y entonces dejás. ¿Dice o no? Dejarán. Se te ha profetizado. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A los mitos. Y ellos creen esos mitos. Hace poco vivimos, podemos dar cientos de ejemplos. Vivimos un cantante muy conocido a nivel mundial, ¿no? Que hoy está en el travestismo. Y estaba en una iglesia excelente. Un pastor tremendo, creo que la pastora lo nombró hoy dando el testimonio, justamente. Pero él encontró gente que le dijo que vos podés seguir a Dios y podés tener este estilo de vida, ¿sí? Contradiciendo la verdad. Y dice, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Es tremenda esta palabra y no puedo salir de esto. Es decir, no quieren ser confrontados con la verdad. Son sacerdotes embusteros, predicadores que engañan. Entonces al oído no le gusta que le contradigan los deseos carnales. Al oído no le gusta que la palabra te contradiga tus deseos carnales. No tolerás. Entonces te apartás de la verdad.
Es decir, estamos viviendo un tiempo que no quieren escuchar la doctrina. Y la doctrina cuida de no enfermarnos, así que no es una cuestión de opinión. Es decir, a mí me dicen, ¿usted qué opina, pastor? No es lo que yo opino, lo que enseña la teología correcta. No es una cuestión de opinión, es una cuestión de teología correcta. Lo vuelvo a decir, no es una cuestión de opinión, el apóstol opina, el maestro opina, aquel opina, el influencer opina, el actor opina, aquel opinó que el rapto va a ser después de la gran tribulación y como tiene millones de seguidores hay que creerle porque opinan. Y son opinólogos de la teología y se están amontonando novelerías. Entonces, la teología muestra el error, corrige y anima, pero primero corrige. Primero muestra el error. Y entonces el segundo punto que quiero darte es que la teología desarrolla el verdadero carácter del cristiano en crecimiento. Si no estás creciendo porque no hay una verdadera teología en tus creencias. Si estás igual a que cuando entraste a la iglesia, no estás siguiendo una teología correcta, porque estás filtrando, porque estás escuchando una cosa y haciendo otra, si estás en esta iglesia. Juan 13:17 dice Jesús, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. Yo quiero que tomes esta palabra. Cuando vos conocés, tenés que hacerla. Ahí está la bendición, no es conocer. Hay algunos que quieren estudiar teología solo para conocer. No te sirve. No queremos cabezones. Nosotros llamamos cabezones, que solamente conocen, leen, conocen. Años. Acá hay gente que hace años está en el Evangelio. Deberían ser maestros y todavía estaban con las primeras cosas. Todavía hay que enseñarle a servir a Dios. Todavía hay que enseñarle la oración. Todavía hay que enseñarle las prioridades. Todavía hay que enseñarle la amistad con el mundo. Todavía hay que seguir porque no saben, pero no las hacen. Entonces, ¿dónde está la bendición en hacerla? No en escucharla. No creas que por escuchar esta prédica ya va a venir la bendición. Vendrá si obedeces. Vendrá si la haces. Dios te bendecirá por hacerlas. Entonces, el que está acá tiene que estar creciendo. Entonces voy a preguntar ahora, ¿qué es más importante? ¿La religión o la doctrina? ¿Sí? Vamos. ¿Qué es más importante? ¿La religión o la doctrina? Poneme la suma matemática. ¿Sí? ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante? ¿La doctrina? ¿Quién da más? ¿La doctrina? ¿Qué es más importante? ¿La doctrina o la religión? ¿Qué es doctrina? ¿Qué es religión? Si estamos diciendo que religión es hacer y que la bendición viene cuando lo hacemos. Para el que está enfermo, ¿qué es más importante? ¿El remedio o la sanidad? La sanidad, ¿no? ¿De qué vale tomar remedio si no te sanás? Pero sin remedio, no hay sanidad. ¿O no? ¿O sí? Depende, ¿no? Algunos dicen, yo tengo fe y viven más enfermos. La sanidad, pero sin remedio no hay sanidad. Es decir, la religión es, lo que la gente ve, lo que tu vecino te ve hacer. Si tu compañero de trabajo te ve robando, tu familia te ve mintiendo, estafando, y si este va a la iglesia, la gente, vos te podés sacar un 10 en teología bíblica y sistemática al seminario, pero sos un mentiroso, no tenés palabra, tú sí, sea así, te comprometés y no cumplís. Entonces, ¿de qué te sirve la teología? Si tus compañeros de trabajo no te podrían recomendar, si tu familia no te podría recomendar, dice, uy, no, si tiene una profesión, un desastre, te dice, llega a tal hora y te tarda 5 semanas. Entonces, cuidado con esto, o sea, la gente ve las acciones, lo que nosotros producimos, lo que somos, no lo que estudiamos, sino lo que hacemos, pero lo que estudiamos determina, es decir, que la teología es la columna vertebral
la columna vertebral del cristiano. Es la importancia. Y número 3, nos protege del error, de las teologías falsas. Hoy hay denominaciones que están diciendo que la Biblia no contradice el aborto. Denominaciones históricas. Voy a dar un ejemplo, solo un ejemplo. Poneme la formulita otra vez. Nos protege del error. Miren, si nosotros, lo que quiero decir es lo siguiente, presta atención porque voy a dar un ejemplo que yo sé que es polémico, lo voy a dar como ejemplo porque es polémico. Hoy se enseña la teología del recasamiento. ¿Qué es el recasamiento? Te casaste, primeras nupcias, te podés divorciar, porque ya es legal en casi todos los estados, en todos los países, acá en Argentina es legal, desde el gobierno de Alfonsín, búsquenlo. Entonces, hoy hay una doctrina que usan para avalar el recasamiento. ¿Y cuál es la doctrina? Dicen que existe una cláusula que dice de fornicación. Que por causa de fornicación vos podés dejar a tu cónyuge recasarte y después, bueno, si te recasás una vez, 2 veces, 3, 4 veces, si ya puedo una, puedo. ¿En cuál voy? En la quinta ya. Ahora, ¿por qué está incorrecta? Porque ellos se toman del texto que aparece en Mateo 19, que cuando le preguntan a Jesús sobre el divorcio, y Jesús dice en Mateo 19 que el que repudia adultera y el que se casa con la repudiada adultera, excepto por causa de fornicación. Y fíjense que la palabra es fornicación, no adulterio. Si hubieran estado casados no sería fornicación, sería adulterio. Jesús conocía las palabras, de hecho la usa más adelante. Dice fornicación, ¿por qué fornicación? ¿Y por qué solo en Mateo 19, pero en Marcos 10 y en Lucas 16 no aparece? O sea, evangelios sinópticos. Entonces yo para poder interpretar la doctrina tengo que conocer toda la Biblia. Toda la Biblia. Por eso no cualquiera puede interpretar la doctrina. Por eso Dios estableció maestros. Efesios 4:11. Entonces, ¿por qué la fornicación y por qué solo en Mateo? Porque Mateo le habla a los judíos y los judíos tenían una costumbre que se comprometían, las parejas se comprometían y les llamaban esposos. Entonces ellos ya estaban casi en un casamiento, sin embargo no tenían todavía contacto sexual hasta que se desposaban. Entonces, si en ese lapso en el que los judíos, y solamente los judíos, estaban en ese tiempo de esposos, o sea, eran como novios ya comprometidos. Entonces, si alguno de ellos tenía relaciones sexuales con otra o con otro, entonces era fornicación. Y en ese caso se podía romper ese compromiso que eran hechos entre las familias. Y si vos lees Marcos 10 y Lucas 16, Jesús dice claramente, no menciona esta cláusula y dice, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Un versículo fuera del contexto es un pretexto. Entonces, tomamos un solo versículo y hacemos una doctrina y ahora estamos recasando pero a todos los que quieran. Un versículo. Pero no es la culpa del que tomó el versículo, es culpa de los dos. Del que se quiere recasar y que aprovecha y que sabe que toda la Biblia está en contra, y Jesús mismo lo explica en los 3 pasajes, dice esto no fue así del principio, esto es por la dureza de corazón de ustedes, por eso Moisés le dio carta de repudio. Entonces fíjense, de una doctrina se arma toda una interpretación y después la religión lo toma, ¿ves? Y sigue el curso de acción. Así podemos tomar con cada uno de los ejemplos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Conocer las palabras en el original, saber que fornicación no es lo mismo que adulterio, que en el griego se diferencia totalmente, las costumbres, el propósito del libro, las dispensaciones y la armonía de toda la Biblia. Mateo 22, 29 Jesús dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense,
desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, fíjense, ¿por qué erramos? Porque desconocemos. Y le estaba diciendo a los fariseos que estudiaban, y estaban los escribas que estudiaban, y los saduceos que estudiaban, justamente le estaban preguntando sobre la resurrección. Acá era una pregunta sobre la resurrección. ¿Con quién me voy a casar? Si yo tuve una esposa y murió, y después me caso, y después muere, después en la resurrección, ¿con quién de las dos voy a estar? Etcétera. Y Jesús dijo, ustedes están equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios, porque la resurrección es poder de Dios y nosotros no podemos explicar algo con nuestro razonamiento, ignorar error. Entonces, escuchá esto, cristiano, si vos tenés una teología incorrecta, atraes maldiciones sobre tu vida. Y lo peor de todo, no vivís esa vida en abundancia que Jesús nos dio, nos avaló, nos otorgó. Y encima de todo, y lo peor, podés perder tu salvación. Entonces la teología correcta es para sacar las ideas erradas y cambiar a la verdad. Anotalo ahí. Debemos interpretar con toda la Biblia. El mensaje completo de Dios no está en un versículo, sino en toda la Biblia. Lo vuelvo a decir, el mensaje de Dios no está en un versículo, sino en toda la Biblia. Yo te felicito a aquellos que agarran un versículo por día y lo publican y lo ponen en sus estados y todo muy bien. Te felicito, campeón. Pero ese no es el mensaje de Dios. El mensaje de Dios está en toda la Biblia. La primera regla de la hermenéutica dice que la Biblia se explica a sí misma. Entonces tenemos que estudiar toda la Biblia para poder conocer su consejo y conocer lo que dice acá, porque te contradice en otro libro. Te aclara que era para otro tiempo. Entonces no podemos tomar un versículo y hacer una doctrina, un dogma, y después nuestra religión se infecta de todas estas cosas. La teología bíblica es la autenticidad revelada en todos los libros. Esa es la teología bíblica, es el progreso de la verdad en todos los libros. Que me muestra a Jesús el Salvador, que me muestra las dispensaciones y que me muestra la iglesia, que nosotros somos parte y contemporáneos. Entonces, iglesia, como conclusión, nos sacaron la verdadera teología. Nos sacaron. Entonces hoy estamos así perdidos. Nadie sabe, uno dice una cosa, otro dice, ahí se amontonaron maestros de todos lados, de todos tipos, doctorados, y perdimos la teología. Dejamos, el pueblo de Dios no lee, estoy hablando en general, el pueblo de Dios no lee, el pueblo de Dios no estudia, el pueblo de Dios no profundiza, y Jesús dijo, ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Entonces tu asignación como cristiano es conocer la palabra y el poder de Dios, para no equivocarte. Entonces al cambiar la doctrina cambió el dogma, y hoy están cambiando los estatutos. Si ustedes hacen un estudio, busquen, en los últimos 10 años casi todas las iglesias organizadas cambiaron sus estatutos, no para bien, sino que lo amoldaron al pecado. Y nos quedamos sin Biblia y sin conocer la Biblia. Entonces, esa es nuestra realidad. Hagamos prueba, hablemos con cada cristiano, hablemos si conoce los libros de la Biblia, qué significan, cuál es el propósito. Y vamos a avergonzarnos porque decimos que somos cristianos, no conocemos la verdad revelada en la Biblia. ¿Cómo revertimos? Empezá con vos. Y quiero dejarte la última placa. Tenemos que tener una doctrina bíblica, un dogma bien interpretado hermenéuticamente y vivir una religión neotestamentaria. Esa es nuestra asignación. Conocer la doctrina bíblica a lo largo de toda la Biblia, cada doctrina. Debemos interpretar bien los dogmas, por eso dice no te hagas maestro porque recibirás mayor condenación. Porque de la interpretación que haga y enseñe, porque si un ciego y otro ciego, los dos van a caer en el pozo. Y la religión, la que habla la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Lo que Jesús enseñó, anótalo ahí, lo que practicó la Iglesia Apostólica en el libro de los Hechos,
y lo que confirmaron los apóstoles en las epístolas. Esas 3 cosas es la que tenemos que hacer. Es la teología correcta. Si sacamos la revelación, quedamos sin autoridad, y eso nos pasó. Se sacó la teología bíblica de los púlpitos y se reemplazó por mensajes motivacionales. Yo conozco mucho de cultura y trato de no mencionar en mis sermones casi nada, apenas referencias. Y hay hoy escuelas que enseñan la homilética de usar muchas referencias y mencionar a citas de autoridad y hablar del filósofo. Deja de perder tiempo y enseñá la Biblia. Enseñá la palabra de Dios. Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Se nos sacó de los púlpitos, se nos sacó del liderazgo, de los seminarios, y sigue la lista, sigue la lista. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu teología? ¿En qué crees? Seguramente tenés tus creencias, seguramente tenés tu forma de pensar, tus dogmas propios que vos te vas armando a través de tus pensamientos. Para eso está la predicación, está la enseñanza y está la consejería bíblica. Es para cambiar todos esos aspectos negativos y errados que tenés, que vos creés que según vos Dios es así, según vos Dios actúa así, según vos te está pasando eso por algo. Ya tiene todas las verdades. Ya es sabio en su propia opinión. Así que, ¿cuál es tu teología? Si tu teología es la teología bíblica, entonces vas a tener una doctrina correcta. Vas a interpretar, si sabes interpretar un dogma correcto, entonces tu religión va a ser una religión que le agrada a Dios y que se va a parecer, y ojalá sea igual a la de Hechos de los Apóstoles. Una iglesia gloriosa, una iglesia asombrosa, una iglesia maravillosa, esa iglesia que nos dejó el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Yo quiero tener esa teología, la que tenía Pedro, la que tenía Jacobo, la que tenían los primeros, los 120. Quiero tener esa teología y ser como ellos. Queremos tener una teología de una iglesia asombrosa, una iglesia poderosa, una iglesia que influya, una iglesia que pueda dar la palabra, que pueda traer milagros, que pueda traer sanidad, que pueda rescatar a los perdidos y que pueda llevar la salvación de Jesucristo hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu teología? Dáselo fuerte al Señor hoy.